A veces no tengo respuestas, pero tú no me dejas. Fíjense que hace un par de meses atrás, desde el año pasado, quizás hace un poco más de un año, varias personas se acercaban a mí y me decían, te veo cansado, estás cansado, me decían. Y a mí me parecía algo extraño porque no me sentía físicamente cansado. Y no sabía a qué se referían, pero me pareció curioso y me pareció interesante que me lo decían diferentes personas en diferentes espacios. Incluso mi abuelo, a quien cuido, me decía a veces, te veo cansado, me decía. Y me parecía extraño y decía, ¿qué será lo que la gente está viendo en mí que interpreta como cansancio? ¿Verdad? Y creo que yo no había reflexionado en los diferentes tipos de cansancios que podemos experimentar y solamente tenía asociado el cansancio a lo físico y quizás a lo mental, pero no me había puesto a pensar en otros tipos de cansancios que podemos experimentar en nuestra vida diaria, ¿verdad? En el cansancio emocional, en el cansancio espiritual. Entonces, vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, sobre eso este domingo. Dicen que hay un cansancio que no se cura solo descansando o durmiendo, que no se va aún cuando tenemos vacaciones y salimos de la rutina, que no se va simplemente con estar solos en silencio. Y ese es el cansancio de esperar. Quizás nos sentimos cansados de esperar que las cosas cambien. Nos podemos sentir cansados de que la justicia llegue. Sentirnos cansados de que seguimos teniendo miedo. Estamos cansados de esperar que la vida deje de ser un poquito dura con nosotros. Quizás cansados de haber creído tantas veces y de que muchas otras más nos hayan decepcionado. Ese cansancio no siempre se nota en nuestro cuerpo, no siempre lo sentimos de manera física, sino que es un cansancio que se siente en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en cómo empezamos a actuar, incluso en cómo empezamos a callarnos, en la manera en que empezamos a ver la vida, en la manera en que empezamos a ver el futuro. Se empieza a manifestar ese cansancio que podemos experimentar. Y aunque no siempre lo expresemos con voz alta o aunque no siempre estemos conscientes de que está ahí, ese cansancio hoy, día a día, habita en muchas personas y en muchos lugares de nuestro país, en muchos de nuestros cuerpos y en muchas de nuestras oraciones también está ese cansancio. Y a veces creo que también está en esta comunidad, porque resistir y hacer este ejercicio comunitario también es cansado. Y creo que es ahí, en ese punto, exactamente cuando somos conscientes de ese cansancio, en donde quizás sentimos que la esperanza, ¿verdad?, la fe se nos está apagando, se nos está agotando, que nos quedamos sin fe. Y justo llega el Adviento para decirnos con una voz suave una verdad que puede incomodar a ese miedo. Y es que cuando sentimos que nuestra fe claudica, Dios, la divinidad, están obrando. Y eso es clave que lo comprendamos esta mañana. Porque creo que es una verdad que muchas veces olvidamos y que cuando experimentamos este cansancio
nos enfocamos justamente solamente en el cansancio y nos olvidamos de la segunda parte de esta verdad. Es que en ese momento en el que sentimos que estamos solos, que sentimos que ya no podemos más y que quizás nos sentimos lejos o solos sin la divinidad ya está obrando en ese momento. El profeta Isaías, en la lectura que leímos al inicio, para iniciar nuestro servicio, le está hablando a todo un pueblo que está cansado, que está desesperanzado, que ha perdido su territorio, han perdido su templo, han perdido su seguridad, han perdido el futuro como ellos se lo habían imaginado. Un pueblo que ya no estaba soñando, solamente estaba sobreviviendo. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros también, que dejamos de soñar y empezamos a vivir esta vida solo para sobrevivirla. Sin metas, sin futuro, sin esperanza, porque hay un cansancio que a veces no hemos notado o no hemos sido conscientes. Pero Dios, la divinidad, les responde a ese pueblo, ¿verdad? Con unas palabras que suenan bastante atrevidas, pero vienen de la divinidad y les dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No lo notas? Dice, ¿no se dan cuenta de que ya estoy haciendo algo? No dice, lo voy a hacer cuando esto pase. No dice, algún día más adelante lo voy a hacer. O cuando ya todo esté calmado. Dice ahora, ya en este momento está pasando. Y eso es lo desconcertante de la fe. Que muchas veces Dios está obrando en nosotros de maneras en que no lo vemos, en que no somos conscientes, en que no lo entendemos. Como una semilla que está abajo de la tierra y que no sabemos qué es lo que está pasando. Ni siquiera vemos la semilla. Pero algo está germinando en la oscuridad, en el silencio. Pero abajo de esa tierra, en esa oscuridad, hay vida que está brotando. Y así es la fe. Yo creo que en nuestro país nosotros sabemos lo que es vivir esperando. ¿Cuántos de nosotros y cuántas generaciones antes de nosotros y cuántas generaciones posteriores a nosotros seguimos esperando que la violencia se acabe? Que la corrupción se termine, que la pobreza deje de aplastar a nuestro pueblo, que el miedo deje de gobernar nuestras conversaciones. Esperando que la vida deje de ser solamente sobrevivir un día más. Mucha gente sale de sus casas cada día pensando únicamente en sobrevivir ese día, sin planes, sin futuro. Y es que cuando esperamos demasiado, cuando esa espera se vuelve tan larga, es cuando aparece el miedo y el miedo empieza a hablarnos con una voz suave al oído y a decirnos mensajes que poco a poco vamos creyendo y vamos haciendo pactos con el miedo. Empezamos a escuchar voces en nuestro interior que nos dicen, ya no te volvás a ilusionar, ya no volvás a soñar, ya no hagas planes, ya no expreses tus ideas, mejor quédate callado, ya no te metas, cuídate mejor, solo sobreviví. Y esas voces que vamos oyendo van anidando en nuestra mente y en nuestro corazón y sin darnos cuenta vamos haciendo pactos con el miedo. Y por eso en este tiempo de Adviento, este mensaje viene a recordarnos que aunque no veamos el panorama completo, Dios sigue abriendo caminos en el desierto.
en la oscuridad, en medio de los problemas que atravesamos. En medio de las situaciones en las que no vemos salidas, en las que no comprendemos qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad. En los momentos y en las situaciones en las que hemos pensado que la divinidad no nos responde lo que hemos pedido. Dios está obrando. El Evangelio nos presenta hoy a Juan el Bautista en una situación muy diferente en la que nos las ha presentado en otras situaciones. Juan no está predicándole a las multitudes con la autoridad que estamos acostumbrados a escuchar de Juan. No está bautizando a las personas en un río anunciando el Evangelio. No está denunciando la corrupción en el poder político y en el poder público, sino que está preso, está encerrado, está silenciado. Está sufriendo las consecuencias de haber creído en el mensaje de la divinidad. Está en la cárcel y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otra persona? Y fíjense bien que esa no es la pregunta de alguien que no tiene fe. Es la pregunta de alguien que está cansado. Es la pregunta de alguien que ha dado su vida y entregó toda su vida por un sueño, por un ideal, por una fe, y que ahora está viviendo las consecuencias de haber tomado esa decisión. Esa es la pregunta de una persona que creyó que la historia iba a cambiar mucho más rápido de lo que está pasando en la realidad. Y creo que es una pregunta que muchas veces y muchas personas también nos hacemos en silencio. ¿De verdad vale la pena creer este mensaje del amor radicalmente inclusivo de Dios? ¿De verdad nos sirve aprender a amar de la manera en la que estamos aprendiendo a amar? ¿De verdad va a llegar la justicia a este país? ¿De verdad la divinidad no se ha olvidado de nuestra comunidad? Y Jesús no responde con teorías, ¿verdad? No responde con un sermón, con una reflexión, sino que responde con señales de vida. Y le dice: vayan y díganle a Juan, las personas que no podían ver ahora pueden ver. Las personas cojas ahora caminan. Las personas excluidas ahora son restauradas. Las personas empobrecidas están recibiendo la buena noticia. Y ahora creo que también podemos decir que las personas LGBT han encontrado una comunidad de amor. Las personas han encontrado nuevamente su dignidad. Las personas que muchas veces se les ha callado la voz han encontrado un lugar donde se les abre el espacio para predicar. Las personas hoy han encontrado un lugar donde han conocido una nueva ley del amor. Y esa es la prueba de que la divinidad está obrando. Las pruebas no son el aplauso, ¿verdad?, en lo público. La prueba de que la divinidad está obrando es que la dignidad está volviendo poco a poco a las vidas de aquellas personas a quienes les ha sido arrebatada, a quienes este sistema ha herido, ha matado, ¿verdad?, en vida. Vivimos en un país donde actualmente el miedo se ha vuelto el pan diario. El miedo a opinar, el miedo incluso a pensar diferente. Vivimos en un mundo donde se está normalizando a vivir con miedo. Porque la gente ha pensado que esa es la manera en la que tenemos que vivir.
Mucha gente ahora tiene miedo a vivir siendo quien ella es. Nuestra comunidad tiene miedo a amar diferente. Estamos viviendo una ola de represión y el miedo se puede apoderar de nuestro cuerpo, de nuestra manera de vivir. El miedo intenta secuestrar nuestra esperanza, nuestra fe. Y yo creo que este gobierno y muchos gobiernos en otros países saben que el miedo es un instrumento que les ayuda a controlar las masas y a controlar los pueblos. Y por eso es que gobiernan desde el pueblo, porque un pueblo lleno de miedo es mucho más fácil de gobernar. Un pueblo cansado de esperar que las cosas cambien, es más fácil que se resigne con poco, con migajas. Pero la divinidad en la que hemos creído no trabaja con la lógica del miedo. Trabaja con la lógica de esa semilla bajo la tierra, que no grita, que no hace escándalo, que no se ve, que no sale en los titulares de primera plana, sino que crece despacio, silenciosa, en la oscuridad, sin detenerse, pero lleno de vida. Quizás en nuestra comunidad hay personas que nos sentimos cansados, que nos sentimos sin fuerzas, que nos sentimos desmotivados, incluso que nos sentimos con miedo. Quizás no sentimos que nuestra fe se llene. Y está bien, porque la esperanza no crece o no surge del optimismo. La esperanza nace de la resistencia, de los momentos de dificultad. Y esto es clave porque la vida de la que hablamos no se gesta, ¿verdad?, en los momentos de bonanza, en los momentos de prosperidad, no se gesta donde hay comodidades, se gesta en los cuerpos cansados, en los cuerpos heridos, reprimidos, en los márgenes, en las periferias, en las casas humildes y pequeñas que son invisibilizadas, en las comunidades despreciadas y olvidadas y marginadas. La Espíritu Santa, que es la gran partera de esa vida en toda esta historia, no espera las mejores condiciones, las condiciones ideales para actuar. Siempre ha estado obrando, engendrando vida en medio de los conflictos, en medio del miedo, del dolor, de las heridas del pueblo, en medio de la exclusión, en medio de la opresión. Por eso, el Adviento no comienza hablándonos de lujos, de tronos, de imperios. Comienza hablándonos del cuerpo de una mujer. Una historia de una mujer vulnerable, embarazada, con un embarazo sin garantías de nada. Y eso cambia la manera en la que debemos entender la fe. Hay algo profundamente comunitario también en la esperanza, porque nadie espera solo o sola, nadie resiste solo o sola, nadie incluso sana solo o sola. Cuando una persona queda sin fuerzas, otra la sostiene. Cuando una deja de creer, otra cree por ella y la anima. Cuando una deja de soñar, otra cuida el sueño mientras descansa. Y por eso, esta es una comunidad donde personas que quizás en la vida aprendimos a escondernos, a disfrazarnos y a ponernos caretas, hoy nos atrevemos a salir a la vida con el rostro por delante, siendo quienes nosotros somos. Porque encontramos nuestra dignidad. Encontramos un espacio donde las voces que eran silenciadas en otros espacios, hemos encontrado un lugar donde poder reflexionar
en voz alta y compartir nuestra opinión sin miedo a ser rechazados, silenciados, menospreciados. Un espacio donde podemos vivir nuestra fe, esa fe que un día nos hirió en otros espacios, hoy aprendemos a sanarla. Y eso también es obra de la divinidad. Eso también es el Adviento. A veces creo que hemos pensado que quisiéramos que la fe nos prometiera soluciones rápidas y mágicas, como se predica en muchas iglesias, y a veces hemos interiorizado ese mensaje de un Dios mágico que promete cambios ilógicos, inmediatos, inesperados en el momento en el que nosotros deseamos, que hubiera seguridad total, ¿verdad? Que saliéramos de la pobreza de un día a otro, que nuestras cuentas bancarias de la noche a mañana aparecieran con cifras de triple cero, ¿verdad? Pero el Evangelio nos promete algo mucho más profundo que eso. Nos promete que la presencia de Dios, la presencia de la divinidad va a estar con nosotros en medio de la dificultad. Que en esos momentos donde nos sentimos en oscuridad, donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos que la divinidad no está, hoy el Adviento nos recuerda que la divinidad nos está acompañando. Nos está prometiendo que vamos a encontrar luz en medio del desierto. La buena noticia de hoy no es que mañana todo va a ser más fácil. La buena noticia es que la divinidad no espera que todo esté bien para obrar, sino que ya está obrando en este momento, en medio del miedo, del cansancio, de una historia que no vemos completa, en medio de nuestras preguntas sin respuestas. La serie de este tiempo de Adviento nos hace la pregunta: ¿a qué le temes? ¿Tenemos miedo a seguir creyendo? ¿Tenemos miedo de seguir luchando? ¿Tenemos miedo de volver a amar? ¿Tenemos miedo de volver a esperar? El miedo es comprensible, pero el miedo no tiene la última palabra, porque el Adviento no significa que no vayamos a tener miedo, significa que vemos la luz incluso cuando las rodillas nos están temblando. Tal vez sintamos miedo y sintamos que ya no podemos más. Ya nos cansamos de esperar, de seguir haciendo esto. De sentir que no avanzamos, de sentir que solamente resistimos. Pero hoy el mensaje del Adviento nos dice con suavidad que cuando sintamos que ya no podemos más, la divinidad no se ha detenido. Al contrario, algo nuevo ya está brotando. Y aunque no lo veamos y no sintamos la fuerza ni la alegría de celebrarlo, quizás solo tengamos fuerzas para respirar, para seguir con vida. Y eso nos basta a nosotros. No toda la esperanza suena como un canto de alegría. A veces la esperanza suena también como una suave respiración después de haber llorado, de cansancio, de dolor. La esperanza también puede sonar como una mano que nos sostiene cuando nos hemos caído, como una comunidad que no nos suelta y que siempre nos abraza. A veces la esperanza no es euforia, sino es insistencia. Insistencia en seguir amando, en seguir cuidando nuestra dignidad, en seguir soñando con un mundo diferente. Este segundo domingo de Adviento, la Espíritu Santa nos susurra de nuevo: no estás solo, no estás sola, no estás sola. El miedo no ganó, la historia todavía no termina, la esperanza no ha muerto, la divinidad sigue obrando. Y aunque no veamos el panorama completo, aunque todavía nos duelan algunas situaciones de la vida, aunque sigamos caminando con miedo, solo eso es suficiente.
para seguir caminando. Amén. Pero tú no me dejas.